اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقداري العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق خاتم لما سبق حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقداري العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقداري العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق خاتم لما سبق حق بالحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقداري العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقداري العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق خاتم لما سبق حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقداري العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقداري العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق خاتم لما سبق حق بالحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقداري العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقداري العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق خاتم لما سبق
الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقداري العظيم. الله يا قريب يا مجيب أرنا وجه الحبيب. الله يا قريب يا مجيب أرنا وجه الحبيب. الله يا قريب يا مجيب أرنا وجه الحبيب. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenidos. Estamos nuevamente haciendo un Zoom, una entrevista que va a ser Abdul Wakil de Lobos, el autor del libro Islam y Rock and Roll. Les damos la bienvenida a todos en todos lados. Alhamdulillah. Es un gusto. Hemos pasado unos días que no nos hemos visto la carita, pero acá estamos nuevamente. Y si Dios quiere, vamos a terminar con un bayat para todos, pero es un pedido de un hermano colombiano, inshallah. Abdul Wakil, ¿estás ahí? Bienvenido. Aleikum salam, Sheikh, ¿cómo estás? Alhamdulillah, querido. Alhamdulillah, bienvenido. Alhamdulillah. Qué lindo verte, Sheikh, qué lindo. Alhamdulillah. Acá estamos. Todavía no pudieron conmigo. Vamos, todavía. Alhamdulillah. Bueno, la idea, Sheikh, si te parecía bien, era continuar una segunda etapa de la entrevista que hicimos hace ya 2 meses. Estaba pensando toda la aventura que nos has contado, desde el leprosario en India, pasando por el Sai Baba, necesito un poco más de volumen, pasando por el Dalai Lama. Normalmente las películas y el marketing siempre está volcado a los buscadores espirituales, no tanto a los encontradores espirituales. Siempre las películas se terminan en la aventura cuando el héroe encuentra y a partir de ahí no cuentan más nada. Y mi intención hoy era justamente hablar de tu parte de encontrador. Es decir, una vez que encontrás a Maulana, como las cosas que empiezan a pasar a partir de ahí. Así que bueno, lo primero que quería preguntarte, Sheikh, es ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar de Maulana, Sheikh Nazim Adil Al-Haqqani? En mi casa, la primera vez que escuché hablar de él fue un hombre de la Tarika que vino a visitarnos y fue el que me habló y me mostró la foto del libro verde que había hecho Abdul Nur Rokati. Fue el primer libro que se editó sobre Maulana en la Argentina, que tengo entendido que Maulana colaboró con la impresión. En su momento yo tuve lo que quedaba de esos libros porque Rokati me mandó, junto con todas las cosas que me mandó lo que había de libros y yo los distribuí. Creo que te regalé uno a vos, si no me equivoco. Sí. Y a esa fue la primera vez que yo oí hablar de Maulana. No era musulmán, porque Maulana me mandó un mensaje a mí. Yo estoy en esta tarika porque Maulana me colectó. Maulana, a través de esta persona, es decir, este hombre tenía algunos problemas de salud, digamos, y de adicciones, y entonces le fue a pedir a Abdul Nur, a Rokati, permiso para visitarme a mí en Bolsón, que no me conocía. Él venía con otro amigo, un médico, que en paz descanse, un hombre muy bueno que nos quería mucho y nos ayudó mucho, era como un hijo yo para él. Y cuando fue a Abdul Nur, que como todos sabemos era médico psiquiatra, le dijo, mirá, yo no puedo darte permiso para ir a Bolsón. Bolsón, para los que no conocen en América de qué se trata, en el ideario popular
es un lugar de hippies y de droga y de excesos y de vivir tranquilo y de alejarse. Así está visto, así fue. Digamos, es un dicho en la Argentina, me voy a Bolsón, como diciendo me voy al fin del mundo y desaparezco de todos lados. Es el ideario popular, realmente no es así la realidad, pero bueno, estaba basado en que fue el primer lugar donde los hippies se desarrollaron en los 70. Y entonces, Rocati, por lo que tengo entendido, siempre basándome por la información de esta gente, me dijo que cuando le pidió permiso, Rocati le dijo que no podía, que le iba a preguntar a Maulana directamente. Y Maulana le mandó una respuesta que hasta el día de hoy es una maravilla, porque le dijo, sí, que vaya y que le diga al dueño del lugar a donde va que es la última oportunidad que tiene. Mashallah. Vos imaginate a Abdul Wakil, yo sentado en mi casa hace 30 y pico de años, recibiendo esta información, habiendo renunciado a todo, viviéndome a vivir a la cordillera, a criar cabras y a tratar de hacer una vida tranquila. Este tipo aparece delante mío diciéndome ese mensaje de alguien que yo no tenía la más mínima idea de quién era. Entonces le pedí una foto y ahí aparece el libro verde, que me lo regala, con la foto esa de Maulana que está por allí. Bueno, ese fue mi primer contacto con Maulana, por eso digo que Maulana me colectó. Aquí hay algo interesante en esto. Maulana me hizo contar esta misma historia un montón de veces adelante de él y se reía, realmente se reía, porque sucede, y esto sin querer compararme con ningún maestro, porque no lo soy el seguidor de un maestro, pero por ser seguidor de un maestro me pasan cosas que le pasan a los maestros a veces, digamos que por estar bajo la misma lluvia, por decir algo, y muchas veces la gente me dice, no, porque usted me mandó un mensaje y yo no se lo mandé, pero puedo entender ahora lo que pasó, cómo pasó. Así fue que yo, digamos, sentí hablar de Maulana Sheikh Ignacy Nadir al-Haqqani por primera vez en mi vida y tomé contacto con su figura. Aquí te voy a dar un cortito, una cosa más. A mí me habían regalado un Corán cuando me vine a vivir a la cordillera de los Andes. Un hombre me dijo, esto para los inviernos. Yo terminé de leerlo, el Corán, y mi señora Haja Fátima me preguntó, ¿qué tal? Y yo le dije, aquí hay algo, pero ¿cuál será la puerta de esto? Y un par de meses después ocurrió este incidente. Por eso digo, Maulana me colectó a mí, sin ninguna duda. De cualquier modo, yo quería recordar, vos me has contado algo que así como todo ingresante occidental al Islam, vos también tenías prejuicios con el Islam, pensabas que era una religión de árabes. Contame un poquito eso, porque la gente ya te ve o nos ve transformados en esto y piensa, como hablamos la otra vez, que siempre nacimos con barba y turbante. Contá un poquito sí. ¿qué idea tenías vos del Islam antes de conocer yo ni a siquiera Maulana? tenía prejuicios del Islam. A ver, en la época que yo empecé, el Islam aún no tenía la mala prensa que tiene ahora o que tuvo después, en los 90, 2000, ¿no? Yo creí que era una religión de árabes. Para mí era una religión igual que la judía, digamos. Los judíos es una religión de judíos, yo creí que los musulmanes eran una religión de árabes. No, te diré que nunca me había fijado en un árabe con los ojos a lo chino o en un musulmán achinado nunca, no le había prestado atención, a pesar de haber vivido en India y haber visto musulmanes y haber entrado a una mezquita y haberme pasado, por ejemplo, una de las experiencias más fuertes que tuve con el Islam antes y no la llegué a asociar como para entrar al Islam, fue en Old Delhi, en la vieja ciudad de Delhi. De golpe yo estaba caminando por ahí, sentí el llamado a la oración y vi que la gente se apuraba y demás. Era viernes, era Yuma y era Ramadán. Y aquello era algo, no sé si conoces Old Delhi y la vieja mezquita de Old Delhi, es inmensa, y afuera en la plaza rezan, yo no sé, no quiero exagerar, pero creo que entran 100.000 personas, yo no sé cuánta gente entra, es impresionante. Y yo recé ahí con todo el mundo, por el impulso de la baraca, de la energía que había, de la cosa mágica que había allí. Era algo maravilloso, algo en el aire. Pero a pesar de eso, no pude continuar después. Cuando terminó esa historia, fue una historia. Claro. Yo volví a mi búsqueda, que a veces se corre el riesgo de no
de tanto buscar, convertirte, como vos dijiste al principio, convertirte en un buscador y no poder pasar a ser un encontrador y a disfrutar el encuentro, ¿no? Exactamente. Hay una pregunta que quería hacerte, Yegues. ¿Cuándo descubriste que Maulana era un maestro verdadero? ¿Cuándo dijiste, esto es de verdad, esto es diferente a todo lo que conocí? ¿Qué fue algún elemento que vos te haya hecho entrar en conciencia de eso? No, no hay ningún elemento. Yo desde el momento que Maulana me mandó ese mensaje, que yo escuché por primera vez hablar de él, hasta la fecha, yo nunca tuve la más mínima duda ni necesidad de comprobar nada, ni necesidad de nada. Fue algo maravilloso y es una de las cosas que demuestra el poder de un maestro espiritual cuando cacha a alguien, ¿no? Cuando agarra a alguien y lo toma. Yo que había aprendido a desconfiar de todos los que decían una cosa o decían otra, con Maulana no tuve nunca, jamás la más mínima duda. Antes de conocerlo, mi corazón ya estaba abierto. Evidentemente, podría agregar, no sin un dejo de mi ego feliz que se pone contento al escuchar esto, pero sin ninguna duda, Maulana me cuidó y me llevó hasta el momento que estaba listo para que yo realmente diera ese paso. Creo que yo soy un ejemplo viviente de aquello famoso, esa famosa frase que dice, cuando el discípulo está listo, el maestro llega. Claro, mashallah, mashallah. ¿Has visto a lo largo de todos estos años, si Maulana tenía conocimientos secretos que difundía a pocos discípulos o siempre difundía todo a todo el mundo y cada uno tomaba lo que le daba su corazón? No, Maulana sí enseñó y transmitió cosas a discípulos. Hubo charlas, cosas que solamente habló con algunas personas. Algunas personas comentaban algo porque se podía comentar y otros no. Pero el 99% de la enseñanza de Maulana Sheikh Nassim era público y abierto. Es más, yo nunca estuve en una reunión con Maulana que me echaran o echaran a alguien porque tenían que hablar algo privado. No. Maulana se reunía con algunas personas físicamente muy tarde a la noche y ahí no había nadie que molestara, y espiritualmente de muchas formas. Pero sí, había una transmisión de ciertas cosas que Maulana las hizo como algunas personas. Por ejemplo, yo debo recordar 3 o 4 charlas con él solos, sin testigos, que eran escasas, con cosas que me dijo que yo no las transmito. Es decir, no las transmito como que vienen de él o como que afirmo que él me lo dijo, porque todo lo que yo vuelco hacia adelante de Maulana siempre había un testigo. Un testigo que a veces ni siquiera estaba escuchando, porque Maulana tenía la costumbre de llamar a alguien y sentarlo a su lado, o sentarlo enfrente y que hiciera dhikr, y a veces ni siquiera entendía demasiado el idioma, pero había testigos. ¿Qué solía aconsejar Maulana a la gente nueva? Que se posternaran, que intentaran aprender el vudú y que se posternaran aunque sea una vez por día. Que aprendieran a decir Bismillah para todo y nada más. Y con eso les decía que tenían para un año, para cuando tuvieran necesidad de algo más, que Maulana era muy cuidadoso. La gente, por ejemplo, me pasa a mí hoy día, entran a la tarica y piden cosas, piden todo, quieren llevarse todo. Quieren llevarse los libros, quieren llevarse los sosbe, quieren llevarse la alfombra de oración, el miswak, todo. Y no pueden con todo. Entonces Maulana fue muy, muy, muy claro con esa historia de que aprendieran a hacer el vudu, aunque sea una vez por día, o hicieran un guls, un baño completo una vez por día, y se posternaran una vez por día hacia Meca, ¿no? Hacia el este básicamente, o hacia el noreste, tratando de incorporar la posternación, ¿no? Es decir, de incorporar lo maravilloso de esa postura que nos convierte en las personas más débiles del mundo. Mashallah.
Claro, siempre suelen decir en nuestra tariqa que el Corán tardó 23 años en revelarse, que o sea, si no hubiera sido revelado todo en un mismo día, que la gradualidad permitió adaptar a los sahaba al din completo, ¿no? Nosotros también, como decir, en un solo día queremos absorber 23 años de revelación, y eso es un grave error. Gravísimo, y Maulana lo demostró en Occidente. Vos pensás que Maulana llegó a Occidente y no tenía nada. La historia esa de que él se sentaba en una plaza mientras atendían en la pizzería donde paró los primeros momentos, la pizzería de Mustafa, una persona que yo conozco de Londres. Mustafa, muchos años después, era el encargado de llevar las pizzas para cortar el ayuno en Ramadán en Londres con Maulana. Había crecido su pequeña pizzería que Maulana conoció, se había convertido en una gran pizzería. Pero alhamdulillah, y Maulana se sentaba en una plaza y la gente se le acercaba, y Maulana lo único que quería enseñarles era La ilaha illallah Muhammad Rasulullah y nada más. Y les hablaba de esto, y la gente tomaba shahada en la plaza, y Maulana no exigía nada. ¿Viste? Cuando se podía, se le pedía que tomara un baño, que hubiera testigos, que esto, que lo otro. Pero Maulana tuvo el éxito que tiene en Occidente por haber sabido interpretar que el Occidente demanda una información, ni siquiera un conocimiento, una información que le permite atosigarse, pero que es muy poco presto a realizar un trabajo constante. Claro. Y la forma de cambiar nuestra forma de ser es un trabajo diario, constante, que hay que sostener. Por eso Maulana nos hizo ir despacio, pero sostener esto en el tiempo. Cuando vos lograbas 9 meses, 10 meses, un año de posternarte todos los días, generalmente le agregabas 2 o 3 veces más, porque la posternación, y yo gracias a Dios todavía recuerdo las posternaciones, te producen un efecto físico. El hecho de que el corazón esté más alto que la cabeza produce un efecto, claro, de sensaciones muy extrañas. Bueno, y Maulana hacía eso despacito. Mashallah. ¿Lo has visto también, así como recomendaba a discípulos nuevos, aconsejar a presidentes, a sultanes, a príncipes? Hemos charlado varias veces, me has contado inclusive una anécdota, un consejo con Yasser Arafat, con el Papa. Me gustaría que cuentes esto a la gente, que alguna historia donde él dio consejos a alguien influyente, cómo era esa otra clase de consejo que daba Maulana a gente de mucho peso político. Yo estuve en las dos etapas o en los dos procesos donde esto se cumplía. En los años 90, cuando Maulana dejó de viajar y se quedó en Chipre, ya llegando al fin de los 90, que esto duró hasta que se fue Hayan Amine en el 2004, luego se reincorporó un poquito, y en el 2008 Maulana se enfermó y ya no se recuperó más, y ya todo cambió. En ese periodo, en la mesa de Maulana, en Ramadán o no en Ramadán, pero sobre todo en verano, en el verano chipriota, se juntaban en la mesa todo tipo de personalidades, y Maulana, si le hacían la pregunta en la mesa, porque, a ver, la gente iba a entrevistarse con Maulana, pero no era nada fácil. No porque te hiciera algo difícil, porque Maulana abría y cerraba la puerta según él quería. Te la abría en el lugar inadecuado según nuestro criterio, y te la cerraba en el lugar que vos creías que era el más adecuado para hacerle una pregunta. Ajá. Y así, capaz que estabas horas o días a través de él. Por ejemplo, muchas veces los turcos viajaban por el día a Chipre. Llegaban a las 2, 3 de la mañana o 5 de la mañana en un vuelo que salía a la madrugada de Estambul, pasaban todo el día y volvían a tomar ese vuelo a las 2, 3 de la mañana para volver a Estambul. Eso era muy común, sobre todo los jueves para el Diker, o los viernes para el Yuma, y a veces el sábado también. Y a veces venía gente muy importante a hacerle consultas, ya sea sobre movimientos de dinero o sobre movidas políticas. Te recuerdo que Maulana se encontró en los años 80 y pico, hay un par de fotos, incluso hay un meeting donde fue a hablar con Erdogan, el actual presidente
de Turquía, cuando él le pidió permiso para ser el intendente de Estambul, que en ese momento era intendente, ahora es parecido a nuestro sistema de Cava, es autónomo Estambul y es casi como un gobernador, lo cual es razonable en una ciudad de 16, 17 millones de habitantes, no sé, 18, no sé cuánto tiene, te imaginas que. Y Maulana fue que le dijo, usted va a ser intendente, gobernador y va a ser presidente y primer ministro. Hola. Es decir, públicamente se lo dijo. De eso hay 22, 23 testigos. Pero Maulana se reunía con cierta gente, sobre todo, yo creo que Maulana se manejaba con criterios que solamente él sacaba del aire. Porque gente realmente importante, algunos les daba la importancia esa y a otros los metía en la leonera prácticamente. Me acuerdo un presidente africano que llegó con muchas ínfulas y venía por muy poco tiempo y llegó con 2 Mercedes-Benz negros y llenos de guardaespaldas y con un traje Armani y relojes de oro y cadenas de oro y bueno, y con un representante turco que lo venía acompañando porque el presidente, yo sé de qué país era, pero no tiene importancia. Y Maulana lo metió en la leonera, en la mansadora. Nos hizo ese día, no sé si estaba planeado de antemano o no, fuimos a comer a la casa de Abdul Hadi, un vecino, y armó arriba en un lugarcito, una especie de balconcito chiquitito, y nos metió a todos ahí adentro. Y el pobre presidente quería hablar con Maulana a toda costa, y Maulana, y me tiró una manzana a mí, me acuerdo, me agarró una manzana, la miró y dijo, tome, esto es de la Patagonia, fin, lléveselo para la Patagonia, la traje. Y le dijo, y le hablaba de mí, y le hablaba del otro, y le hablaba de un francés que había, y él, yo no sé si al final tuvo su cuota pues no lo sé, pero si la tuvo fue muy cortito, porque nosotros al llamado de Elisha nos fuimos, y Maulana a los 40 minutos más o menos llegó para hacer Elisha. Y a otros, me acuerdo un italiano que llegó con su traje también impecable, otra mujer muy bonita y otro auto negro también, Mercedes-Benz, y también con un representante del gobierno turco que siempre venía, que era un senador italiano, y a ese lo recibió a solas, después nos hizo pasar a algunos de nosotros, fue el famoso Marcello, era un hombre que había tenido muchas historias en su adolescencia y en su juventud, y le dijo que si quería podía ser el presidente de Italia. Ajá. Y le dijo, como el Duce, y gracioso porque era de un partido de derecha precisamente. Ajá. Ajá. De todas esas historias, Jay, creo que la más emblemática que siempre contamos entre hermanos es su consejo al Papa Benedicto. Me gustaría que vos la cuentes, que la habrás tomado de cerca, ¿no? El consejo de Monada, tal vez ese fue un consejo de los más históricos y que más cambió el curso de algo, de un poder mundial. Es decir, ese día fue un día increíble. Yo estaba en Chipre, no viajé en la comitiva, pero yo estaba en Chipre. No, por una cuestión de protocolo no viajé en la comitiva, y además fue un día dificilísimo contado por Sheikh Bahauddin, y por supuesto éramos unos pocos los que estábamos en Chipre y pudimos vislumbrar todo. Maulana sabía de antemano la hora y todo, la hora que el Papa lo iba a recibir. El Papa Benedicto. Y por supuesto a Maulana nadie podía apurarlo. Nadie. Y entonces Sheikh Bahauddin lo cuenta muy bien. Ellos tenían que estar 1:30 en Lefkosia, del lado griego. Había que pasar la aduana. Por lo cual, para ir tranquilo, había que salir a las 12 de Lefke. Maulana hizo el sújur a la 1:15 y le dijo, let's go. Sheikh Bahauddin siempre cuenta que ya había transpirado, ya había llamado 200 veces por teléfono, ya. Bueno, resultado, viajaron como pudieron, lo más rápido que pudieron, cruzaron, y cuando llegaron, nadie sabe si la oportunidad se había perdido o no había ocurrido la oportunidad que iba a ser, pero el resultado es que le dijeron, no, usted ya perdió su turno. Bueno, la señora que había organizado esto, una señora egipcia
muy allegada a la familia, hizo un escándalo impresionante y el resultado dijeron, siéntese acá que el Papa va a pasar y entonces, bueno, veremos. Y está la famosa película que el Papa se sale de protocolo, saluda a Maulana y Maulana habla con él algo al oído. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y yo soy una persona que me gusta mucho hablar con cosas sólidas o vistas. Hay un encuentro físico que nosotros podemos ver y hay un encuentro espiritual que no podemos ver. Y esto se lo digo con total conocimiento de causa porque me ha pasado a mí. Es decir, hay un hecho físico que está sucediendo y hay otra cosa que está pasando en el mismo momento que solamente vos y la otra parte están viendo. Y algunos, como tengo testigos de muchachos, de gente nuestra que ha estado alrededor en esas situaciones, y cuando terminamos, ¿qué pasó, Jay? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque algo percibieron, pero no sabés qué es. Estuvo gracioso porque estábamos todos muy desesperados viendo, porque lo que se decía era que le iba a dar la yajada al Papa. Y entonces, apenas terminó la reunión, preguntaron y la información que llegó al EFQE fue que se le había dado. Pero Maulana nunca confirmó ni desmintió eso. Lo que dijo fue que le había dado un mensaje que tenía que dejar el papado. Y esto vino mucho antes de que el Papa dejara el papado. Es decir, esto es lo que certifica esta información. ¿Y por qué le decía eso? ¿Por qué le dio ese consejo? No tengo ni más menor idea. No tengo idea. Sería para tener un Papa argentino. ¿Qué aspectos de tu vida, de tu propia vida, sentís que Maulana fueron los que más transformó? ¿Sentís que lo que vos más se han revolucionado en tu vida a partir de la llegada de Maulana como maestro tuyo? Todo. A ver, yo era una porquería humana y Maulana me transformó en algo medianamente útil y servible para un montón de cosas. Es decir, yo estoy seguro que gracias a Maulana soy el padre que soy el marido que soy el vecino que soy, el amigo que soy, el hermano que soy, el encargado de los asuntos que soy. Es decir, yo no puedo dejar nada afuera de esta historia que diga, bueno, Maulana en esto no incidió. Maulana cambió mi vida, cambió completamente mi vida. Me dio vuelta, así como se da vuelta una media, tiró lo que no servía, que era casi todo, dejó un poquitito para empezar a hacer brotar la plantita, y él comenzó con todo. Y a través de los años, como Maulana siempre insistía en que me quería ver, más allá de la cosa espiritual, Maulana insistía mucho en verme, incluso en los últimos años, todo el mundo sabe que yo viajé 4 y hasta 5 veces por año a verlo a Maulana, y eso fue posible porque Maulana dijo, haga eso, usted tiene que venir a verme 4 veces por año. Me dijo, de la parte de los tickets no se preocupe, y realmente nunca tuve que preocuparme, siempre los pude pagar y Maulana siempre me reembolsó algo de dinero, a veces todo, a veces más y un montón de veces menos, pero no hubo ningún inconveniente con eso. Maulana evidentemente quería seguirme de cerca en todo el proceso de transformación de su discípulo a su discípulo encargado de asuntos de él. Mashallah. Una vez hablando con el Sheikh Salim de Alemania, que vive en Chipre, le preguntaba, bueno, qué era lo que lo había visto hacer a Maulana que más lo había sorprendido. Él me dijo algo que al día de hoy recuerdo, me dijo, Maulana se apagaba. Es decir, podía ser Maulana, estar brillando y ser el centro de la escena, y a veces salía de escena, se apagaba y tal vez nadie lo percibía. Era como si se pudiera sacar el aura de maestro, y me contó varias escenas donde lo vio a Maulana después de algún encuentro aparecer y que nadie lo percibió. Parecía como que era alguien normal, como si pudiera prenderse y apagarse. Te quería preguntar, vos qué cosas lo has visto después de tantos años de estar con él, que al día de hoy más te impactaron y más lo contás a tus seres queridos de poder y la grandeza de Maulana en acción. No, yo ya he hablado mucho de esto muchas veces. En general, lo más impactante de Maulana era que no se le escapaba nada. Cuando Maulana decía, él ya sabía de qué se trataba. Y a veces había que explicárselo otras veces. Y era como que ganaba tiempo o lograba
a todos enfocarnos en situaciones distintas para después pegarnos el mazazo. Maulana, yo no sé si se apagaba, pero tenía la capacidad de mostrarnos lo que él quería que viéramos. Eso es clarísimo. A mí, una anécdota que no tiene nada que ver con esta parte medio esotérica que vos querés buscar, y yo no voy a hablar de algo que es medio imaginario en algunas partes y que no hay certificación en otras. Prefiero hablar de las partes físicas de Maulana, que son maravillosas. En los últimos tiempos, allá por el 2010 o 11 o 12, no, 11, porque ya después 12, 14 ya fue otra cosa. Pero Maulana ya estaba enfermito, ya estaba viejito, y íbamos en la camioneta runner de Toyota de Sheikh Hussein. Y iba Hussein, computer, el Maulana, luego atrás iba alguien, el hijo, un nieto o alguien, y en la última fila de asientos, me acuerdo, íbamos Nabil y yo. Íbamos a ver unos trabajos que estaba haciendo un sheikh de Nueva York que estaba ahí, que dirige una orden otomana. Y Maulana, cuando llegamos, eran en las chacras, en la zona de chacras, en una de sus chacras de fruta, ve desde la camioneta que habían volteado un árbol que él especialmente quería mucho, un árbol muy grande. Bueno, antes de que la camioneta se detuviera, a Maulana había que ayudarlo a subir a la camioneta, ayudarlo a bajar a la camioneta, constantemente iba apoyado a alguien en el brazo, constantemente el bastón, era un viejecito. Bueno, antes de que se tuviera la camioneta, Maulana abrió la puerta, salió y arrancó a caminar. Nadie reaccionaba. Yo me tiré, zambullí así, imagínense ustedes, 3 filas de asientos, me tiré en la camioneta hasta el primer asiento y salí. Y fui el segundo atrás de Maulana. Hussein Computer salió muy rápido también. Y logramos agarrarlo porque ya estaba llegando a la sequía. La cruzó, cuando nosotros lo agarramos, nos llevó con él y cruzó la sequía que medía 1 metro de ancho como si fuera un escaloncito. Y entró a subir, estaba todo, había árboles caídos, ramas, y Maulana caminaba. Bueno, la escena luego, retando a este hombre, fue histórica, porque sus gritos, el enojo que tenía por haber cortado ese árbol, que era irreproducible la historia, y que especialmente le había pedido que no lo cortara. Cuando termina toda esa historia y Maulana baja de intensidad y ve el resto del trabajo ya con su enojo desaparecido, que podía ser totalmente ficticio, yo no tengo dudas de que Maulana se enojaba realmente, y vuelve, yo me tengo que poner en la sequía, que no había agua, me puse en 4 patas para que Maulana pusiera el pie arriba de mi espalda y pasara la sequía, porque si no, no podía cruzarla. Y antes la cruzó con nosotros agarrados al costado. Entonces, físicamente Maulana era capaz de cosas increíbles como todo santo. Una vez, Haji Qasem me dijo, Abdul Rauf me dice, Maulana no es un hombre normal. Parece normal, pero los santos no son personas normales, ni su sangre es igual a otra, ni todo es diferente. Maulana era una persona diferente, por lo cual Maulana podía hacer cosas. Me acuerdo una vez cómo se rió, que le hizo contar en la mesa varias veces a un hombre que recién había llegado del Hajj, que le dijo que había rezado con él en Medina, que había rezado con él en Meca, y Maulana lo hacía contar a todo el mundo y se mataba de la risa. Y el hombre lo mataban y él estaba 100% seguro que había hablado con Maulana, que Maulana le había dado caramelo, que Maulana todo, y Maulana se reía haciendo contar la historia donde él mismo figuraba. Por eso te digo, tuvo un poder abierto impresionante, a pesar de que él decía que tenía el poder cerrado. Imagínate si lo hubiera tenido abierto de verdad. ¿Y cómo era con el vínculo con algo más así mundano? ¿Cómo era Maulana en la relación con el dinero? Era absolutamente increíble, porque era capaz de contar hasta la última monedita y era capaz de regalar hasta el último millón. Maulana, yo creo que
ha sido de las pocas personas en el siglo XX-XXI que ha dado todo. Todo. Porque hoy día estamos muy acostumbrados a escuchar estos filántropos. Maulana haría filántropos que hacen una fundación donde son presidentes y luego se dedican a regalar las migajas de sus inversiones y figuran como los grandes filántropos del mundo. Maulana regalaba dinero de verdad, físico, contante y sonante, a todo el mundo. Miles, yo no sé, sinceramente desconozco los millones de dólares que Maulana ha regalado. Millones de dólares. Y sus discípulos viejos y grandes y poderosos son y fueron una copia de él. ¿Cómo se llama? Haja Rahman, el de Malasia. El sultán, sí. Raja Ahmad, el sultán Raja Ahmad de Malasia, el día, él se fue de esta tierra un Yuma. Después del Dhikr de la noche, fue a su casa, recolectó $2 millones en monedas de oro y al amanecer del viernes que se fue y los regaló a los pobres. Mashallah. 2 Discípulo de millones Maulana. monedas de oro, discípulo de Maulana Shahnasi. Y Maulana era eso. Maulana con el dinero era tremendamente dadivoso y además, por ejemplo, a mí que me dio bolsas de dinero, no con cifras impresionantes, me obligaba a contarlas. Él ponía de su letra, yo tengo un montón de papelitos de esos guardados, siempre quiero hacer una especie de collage, nunca lo hago. Entonces, donde ponía para Sheikh Abdul Rauf, los que eran para mí, los que eran para la gente de la Patagonia, para la Derga, él siempre especificaba todo porque era muy cuidadoso con esa cosa, y la cifra exacta, y a mí me la daba, y a mí me daba no sé qué, tocar, agarrar el dinero y abrirlo y verlo, y Maulana me obligaba a contarlo. Ajá. Y yo a veces no terminaba de contarlo, y me decía, y ponía cara seria y me decía, termina de contar. Yo le decía, está bien, bueno, ¿viste? Era una cosa absolutamente increíble en el manejo con el dinero. Te voy a contar una anécdota de la importancia que le daba a ciertos manejos económicos. Una vez en Londres, allá por los 90, vino un agente de Yemen a traerle un libro que habían hecho, una gente muy pobre del desierto, que se había encargado durante no sé cuántos años de juntar fotos y historias de sahabas y demás sobre sus makams, que los wahhabis habían destruido. Lo único que quedaban en esas historias. Habían hecho un libro hermoso y se lo trajeron a mostrar a Maulana. Maulana estuvo 2 horas con ellos. Y les preguntó, bueno, lo felicitó y le dijo cómo iban a hacer con eso. Entonces dijo que estaban buscando un poco de dinero para imprimir 100 copias. Y Maulana dijo, no, esto hay que hacerlo por miles o millones para que todo el mundo sepa la verdad en el mundo árabe, de la destrucción de los makams de tantos auligas. Y la gente se veía que, pobrecitos, era imposible pensar en miles de ediciones cuando ellos estaban pidiendo dinero para 100. Claro. Entonces, Maulana dijo, vamos a hablar con el ministro de Educación de Malasia para que lo impriman y lo distribuyan en las escuelas de Malasia e Indonesia. Y ahora dice, búsquenme a Sheishan, que estaba abajo. Estábamos arriba en Londres, en Santa Ana. En el segundo piso Maulana atendía, en el primer piso. Sí, en la planta baja estaba la derga y demás, sino que en el primer piso tenía la... Y había que ir a buscar. Entonces fueron a buscar a Sheishan, fui yo el encargado de ir a buscarlo. Y cuando Sheishan entra, Maulana le muestra el libro rápidamente, le explica lo que está pasando y le dice, déles un cheque por 5.000 libras esterlinas para que empiecen con todo esto. Y si después vamos a comunicarnos con el ministro. Y Sheishan le dice, ahora voy abajo, hago una colecta y les traigo el dinero. No, dijo, ponga el dinero primero. Se lo tuvo que decir 3 veces, libanés al fin. Al final hizo el cheque. Y Maulana le dio a esta gente el cheque para que cubrirle algunos gastos y demás.
Pero esa era la relación de Maulana con el dinero, es decir, primero Mashallah. pagá y después colectá. Claro. Muchas veces, muchos sheikhs primero colectan y después pagan, primero colectan y después donan. Maulana era exactamente al revés. Ajá. Mashallah. De paso, ¿Lo has ese visto? libro Sí. es una injusticia porque me encantaría saber de la historia de ese libro, pero nunca más supe nada. Ajá. Ah, y la historia termina con algo muy lindo, que es 1 minuto después que se vaya Ishan de la oficina, suena el teléfono, fijo, Maulana lo atiende, y era el ministro de Educación de Malasia, De mala. que le hacía una pregunta sobre un hecho importante, y Maulana le dice, recién estaba hablando de usted, y él por supuesto le dijo, sí, no hay ningún problema, que me envíen todo el material, lo imprimimos por, no sé, 1 millón de libros, dijo una cosa así. Mashallah, mashallah. Qué lindo. Te quería preguntar, Jay, así como esto del dinero, quería preguntarte cuántas veces o qué veces en particular lo has visto llorar a Maulana. El otro día, Sheikh Bahaudín habló de eso. Sheikh Bahaudín cuenta que nunca había visto llorar a su padre. Nunca. Hasta la vejez, donde empezó a llorar. Y él dice que realmente Maulana nos amaba y lloraba porque nos dejaba en la parte mundana del mundo, en la parte dunia, y sabía lo duro que es para nosotros. Hoy me acercaron el video ese que estaba pasándose acá al comienzo sobre el URSS de Maulana, y me lo mandó Abdul Fattah y yo me puse a verlo, estaba desayunando, eran las 10 de la mañana, y empecé a llorar. Porque realmente Maulana nos falta. Tenemos a Maulana que se sobra para ser nuestro Maulana, pero falta esta cosa humana que tenía este Maulana. Era otro tiempo, era otra época. Fíjense que yo hace 1 año que no puedo ir a ver a Maulana. Es la primera vez en mi vida que estoy 1 año sin ver a mi sultán, sea cual fuera, de los dos. No, y no se puede, y seguimos igual, gracias a Dios. Tengo diálogo con él y bueno, y alhamdulillah, pero es la primera vez que nos pasa. Son otras épocas, ¿no? Es otra época. Claro. Pero mashallah, Maulana lloraba los últimos tiempos, y Sheikh Bahaudín dice que lloraba porque nos extrañaba. Mashallah. Hay que contar algo lindo, Yo que, nunca, que en nuestro din el llorar perdóname, yo nunca es una... lo vi llorar. Sí. Ah, bien. En nuestro din el llorar es un acto recomendable. El profeta, al pase con él, lloraba seguido, Abu Bakr lloraba seguido, hay muchos hadices de eso, pero nunca estaba el hadith famoso del profeta cuando la pase con él, cuando se le muere un hijo, que hay un sahaba que lo ve llorando, pero nunca se quejó. Es decir, hay una diferencia entre el llanto y la queja, que siempre nuestros sheikh han sido muy claros en distinguirlo. Entre el llanto y el lloro. Claro. Alhamdulillah. Quería preguntarte, Sheikh, ¿cuál es la relación que vos veías entre Maulana y Maulana Sheikh Mehmed? Como padre e hijo, ¿qué diálogos has intervenido entre los dos? Mashallah, ¿has tenido ocasiones de verlos juntos? Contanos un poquito de eso. Muy poco, porque yo ya expliqué esto. Yo tuve ojos para Maulana Sheikh Nasir. A duras penas y por su personalidad tuve relación con Sheikh Bahaudín, y por haber tratado a la madre con Haja Rukia. Pero realmente yo tenía ojos para Maulana. Y debo decir que probablemente no esté bien lo que yo hice, pero lo volvería a hacer sin ningún lugar a dudas, porque ese hombre ocupaba todo el espacio disponible. Recién cuando Maulana se fue, yo hice un enfoque así, cambié y puse la misma fuerza en su hijo y me empecé a ocupar de esto. Tengo muy pocas anécdotas de los dos juntos. Es más, no lo he registrado en un montón de oportunidades que comimos juntos, no lo he registrado en un montón de oportunidades que estuvimos juntos viajando y no lo registré. Maulana además lo sacaba de la esfera visible. Vos sabés que hay dos historias con esto. Una que dice que Maulana
no sabía que el hijo iba a ser su sucesor, y otra a la que yo adhiero perfectamente, porque la gente que me la narró es del más alto nivel, que Maulana desde el año 90 o 91 ya sabía que su hijo era el heredero, pero hizo como el Tero, gritó allá y el huevo estaba acá tranquilito y seguro. Entonces hablaba de sus dos califas y piripipi, los califas se peleaban entre ellos y bla, 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 y logró que su hijo pudiera tener una vida, una situación normal, pudiera prepararse, pudiera ser un hombre normal, hasta que le cayó el baldazo de agüelada arriba de la cabeza. Claro. Pero yo adhiero a esa teoría. Por lo cual Maulana lo hacía figurar muy poco a Maulana Sheikh Mehmed, sacando ciertas oportunidades donde ahora entiendo, mirando para atrás, que lo quería mostrar o revalorizar. Pero Maulana Sheikh Mehmed no fue visible para muchos de nosotros, no digo todos, sobre todo los que hablan turco tenían otro acceso a ciertas informaciones y a ciertas conversaciones que para mí pasaban de costado. Claro. Por lo pronto lo que se sabía era que Maulana Sheikh Mehmed siempre estaba en el campo trabajando, mientras los califas de Maulana Sheikh Nassi estaban ahí en la derga. Pasaba más tiempo en el campo, laburando y cortando cañas y en la parte de la cosecha que concretamente en la derga. Exacto, y como yo ya conté que como yo tengo chakra, Maulana nunca me hizo trabajar, una sola vez me hizo trabajar en Chipre. Él, cuando yo le decía yo voy a trabajar también, me decía no, usted es doctor, quédese acá. ¿Viste? Y yo no era doctor, y a los doctores los mandaba a la chacra precisamente, porque entonces hubo un montón de gente, incluso de Argentina, que tenía un montón de contacto con Maulana Sheikh Mohammed. No sé si sabían o imaginaban, siquiera nunca escuché de que iba a ser el sucesor, nunca, ninguno, nadie me dijo nada nunca antes. Gente, incluso conozco 2 o 3 personas que son los testigos del año 91, si no me equivoco, 90-91, cuando Maulana los reunió y les dijo lo que iba a pasar, y gente muy cercana a mí, y nunca me dijo nada hasta que llegó el momento de que había que saberlo, que era cuando Maulana lo presentó y dijo, él es mi califa, él es mi sultán, a él síganlo y demás. Bien. Entonces la gente que iba a trabajar con él, y en Argentina hay varios, tenían un contacto más fluido con él. Yo lo atendía a Sheikh Mehmed, en ese momento se llamaba Sheikh Mehmed, a Maulana, y dormíamos la siesta en la derga, que era el único ventilador, y nos peleábamos por el ventilador. Si yo llegaba primero, cuando él llegaba, yo estaba dormido profundamente, y por supuesto no me iba a despertar, muy educado. A veces me despertaba su gente para correrme, y yo le decía, no, yo llegué primero. Porque, a ver, no era Maulana, era el hijo Claro. de Maulana y también era la verga, pero a ver, yo también tenía un sueño. ¿Cuándo fue, Sheikh, la última vez que lo viste a Maulana Sheikh Nassim, o la última charla que tuviste con él, y qué fue lo que te dijo? ¿Qué es lo último que recordás? Yo estuve con Maulana en fines de marzo, abril. ¿Cuánto habrá sido, Ahmed, antes de que se enfermara? ¿Un mes? ¿20 días? Estoy preguntando. Ahmed dice que está atrás mío y que un poquito más. Un mes más o menos antes de que lo internara, después tuvo 20 días internado y se fue. Fue la última vez que, estoy haciendo recuerdo si lo vi, porque en ese momento todo se manejaba con el nieto, pero sí lo vi porque fuimos en un auto al mar, sí, lo vi. Y me despedí de él en la puerta. Yo ya llevaba 2 años despidiéndome cada vez que iba a Chipre. Mirá. Yo cada vez que iba a Chipre, ahí estabas me haciendo con la cabeza así, yo me despedía porque yo sabía que era un tiempo corto lo que le quedaba a Maulana. Estaba sufriendo mucho y además todos pedíamos que realmente terminara su sufrimiento, porque ver a ese toro en silla de ruedas sufriendo cada movimiento, cada cosa, y haciendo el esfuerzo igual de que lo viéramos, y vernos era muy doloroso. Y bueno, así que más o menos un mes y medio antes de que se fuera, fue la última vez que lo vi. Y la última vez que estuve con él arriba en el cuarto, no fue en ese viaje, sino que fue el viaje anterior, donde me invitó a subir, porque hablamos de México y de algunos lugares. Él me siguió perfectamente todo el desarrollo de lo que él impulsó, que fue que yo me encargara de sus asuntos en toda América.
Después de su muerte, ¿has tenido oportunidad de soñar con Maulana? ¿De qué? De soñar con él. ¿Lo has visto en Soñar. sueños? ¿Has podido... Muy poco. Muy poco. Cuando aparece es una delicia. Cuando tengo algún sueño, generalmente siempre, mis sueños con Maulana fueron siempre en servicio. Por ejemplo, yo sabía que Maulana estaba dando un sobre allí y yo estaba haciendo algo acá para él, o preparando una mesa para que después fuera, o encargándome de algún asunto, siempre en la periferia de sus acciones, dando vueltas como un servidor realmente, que es lo que yo siento que fui de Maulana. Él me consideraba un discípulo y un servidor, y yo me considero un servidor y un intento de discípulo, pero sobre todo un servidor. Y es una delicia las pocas veces que he soñado con él, es delicioso porque me despierto con una alegría, una cosa en el corazón que supera todo lo imaginable. Es extraño, ¿no? Lo que sucede. Hay que recordarle a la gente, cuando nosotros soñamos con Maulana, lo mismo con el profeta pasa con él, los sueños son reales. Sí, hay que recordarle eso, pero también hay que aclarar a la gente que no se imagine que lo que pasa en sueños es para ser usado o dicho o afirmado, porque hay mucha gente que se equivoca y dice, no, porque vino Maulana y me dijo que yo tenía que hacerme cargo de tal cosa. Eso es un error gravísimo y es un pecado. Nosotros nos manejamos en el Dunia con las leyes del Dunia, por eso tenemos un maestro vivo, de carne y hueso, que es el que decide qué lugar ocupamos en este juego. No importa si soñamos con Maulana Senasi y Maulana Senasi nos dicen que somos los sultanes de América, no interesa, no tiene ningún valor más que para nosotros. Lo demás es todo, déjenlo de costado porque es, así sea 100% real, es ego. Nosotros tenemos un maestro vivo, el cual nos dice, mire, usted vaya y lave el piso, y vas y lavas el piso, y estás lavando el piso, y te haces matar por lavar ese piso porque te lo dijo tu maestro. Pero en sueños nada, porque hay gente, hace un tiempo estaba en Colombia, en una mezquita grande, y estaban muy felices porque había habido un sueño de una chica que había soñado con el profeta, que le dijo que iba a ir a ese yuma allí. Subhanallah, no dudo del sueño de la persona esta, ni dudo, pero cuando me consultaron a mí les dije, mire, tienen que bajar, esto no es así, nosotros no soñamos con el profeta y hacemos cosas porque el profeta nos dice, nosotros tenemos que manejarnos con temas. Por supuesto, la mayoría de la gente no le escuchó, no le gustó. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere sentir que su lugar fue visitado por el profeta, que el lugar donde él pisa, que esto, que lo otro, que es como que interviniera en ese sueño, pero nosotros no somos personas soñadoras, no somos chamanes que nos dedicamos a soñar y a armar nuestra vida con sueños y con cosas. No, eso lo dejamos para otra gente. Nosotros somos muy, muy, muy en el Dunia y arreglamos las cosas del Dunia y nos manejamos con el Dunia. Tenemos un maestro vivo que es nuestra conexión hacia el mundo espiritual. Tal vez la imagen es real y el audio lo ponemos nosotros en el sueño. Maulana era muy claro con esto. Él decía que escuchaba los sueños, pero él decía que no le diéramos importancia mayoritariamente. Hay sueños con una parte de profecía, es decir, todo sueño tiene una parte de profecía, pero lo importante está en que nuestro ego no tiene que engancharse ahí, porque si no caemos muy fácil en me la dijeron en sueños. Yo te aclaro que en esta tarica hemos visto más de una vez, me vengo a casar, divorciate de tu mujer, me vengo a casar con tu mujer porque en sueños el profeta me lo dio, o Maulana me dijo que me casara con tu mujer. Esta historia la conocemos aquí, cómo se tergiversan enseguida las historias y cómo terminan siendo tus cosas mías porque lo soñé. ¿Qué sentís, Jay, si estuviera vivo Maulana hoy? Te hago una pregunta hipotética. ¿Qué imaginás que diría sobre la pandemia? Con esto ya vamos cerrando. ¿Qué imaginás, qué postura tendría Maulana con todo lo que está pasando? Yo creo que estaría igual de sorprendido que todos, porque Maulana, que habló muchísimo sobre estos tiempos finales, que nadie le quepa. Piensen ustedes la cantidad de veces este año que Maulana Sheikh Mohammed ha dicho que este es el tiempo final, que este es el tiempo del Mehdi. Piensen ustedes y traten de darse cuenta que esto es así, este es el tiempo del Mehdi y este es el tiempo final. Falta poco o nada, pero no mucho. Poco o nada. Pero nunca Maulana Sheikh Nassim habló de pandemias o de cosas. Yo creo que nadie imaginó un final de este estilo. En realidad,
un comienzo de un final de este estilo. Maulana ha hablado, hay un video ahí del año 80 y pico que habla de los virus, y lo pueden buscar en su canal, lo han hecho famoso este año, pero Maulana yo creo que diría que el principal virus que nos han inoculado es el virus del miedo. Yo creo que en realidad la realidad acá es que se pudo manejar al mundo con temor, porque si ustedes ven lo que ha pasado en este planeta, es algo realmente insólito, y solamente con un miedo muy grande. Y el miedo tiene un origen, que es la falta de creencia, la falta de fe, porque nosotros le tememos a Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, en realidad no le tememos a Él porque sabemos de su bondad, sino que tememos a meter la pata, es decir, Claro. tememos a no cumplir con lo que realmente Él espera de nosotros, que es que seamos sus diputados y que podamos estar a la altura de esa misión. Eso es realmente a lo que le tenemos temor, a morirnos en una condición mala por no haber podido dar y hacer todo. En realidad no le tememos a Allah como castigador, a pesar de que lo es. Y entonces lo que han hecho es inocularle un miedo a la gente para poder hacer lo que quieren. Alhamdulillah. Bueno, Jay, la verdad que magnífico siempre charlar con vos. Recién, mientras te esperaba, volví a leer tu libro. A todo el mundo que entra al camino, voy a hacer un pequeño chivo, pero es un libro cortísimo y es exquisito. La verdad que has recopilado todo lo que has visto, comido con él, si comía con la mano, no comía con la mano, si terminaba de comer y ponía una cucharadita de vinagre. La verdad que todos los nuevos muridis, la gente que quiere interesar por el camino, lo recomiendo de corazón, y no es un chivo, porque lo voy a leer y digo, cada vez que lo leo me parece fascinante. Antes de conocerte a vos, te conocí por leer el libro, por leer este libro. Dije, mashallah, la verdad que acá hay algo verdadero. Y es Mirá, vos sabés exquisito. que yo no tengo dudas de que ese libro lo inspiró Maulana Sheikh Nassim, porque yo, nunca había escrito un libro. Es más, nunca más escribí un libro, fue el único libro escrito. Todos los otros libros míos son hablados. Claro. Son sohbet, que la gente pasó. Este fue escrito, yo te mostré a vos los cuadernos, yo tengo los cuadernos hechos manuscritos, los tengo todos guardados, que fue con los que hicimos la primera edición, las primeras copias de toda la historia. Y cuando le llevé a Maulana, yo le llevé una pila de libros así en inglés de eso, y Maulana los regaló todos. Y hasta hace muy poco estaba en la biblioteca de él, cuando trasladamos la biblioteca, después que se había ido Maulana, de su cuarto hacia abajo, todavía no se había ido, se la sacamos por los ácaros, y yo intervine en ese traslado, encontré un libro mío en su colección junto a Coranes de 1000 años y a cosas que me sentí de una forma increíble. Y Haji Nabil, me acuerdo que vino y me dijo, secretario. Usted se metió en mi mente y me robó la idea, como era él. Le dije, no, ¿por qué? Me dice, porque yo tenía la idea de hacer este libro, pero evidentemente Maulana lo eligió a usted. Dice, le encantó el libro a Maulana. Maulana lo leyó o se lo hizo leer, realmente no sé qué decirte, le encantó. Debo reconocer que es un libro donde pusimos con mi esposa el corazón, realmente el corazón. Ella ayudó en todo y hay un par de capítulos que son única y exclusivamente de ella, el resto es todo mío. Pero sí, y ya que estás con el chivo, se consigue en las librerías de Buenos Aires. Eso te iba a preguntar, sí, bien, te iba a preguntar eso de periodista. Por último, Jay, para cerrar, ahora va a haber inshallah, un bayat y una yajada a un muchacho de Colombia, si mal me pasaron el dato. Quería que cuentes para que la gente, yo cuando me inicié hace 12 años no lo sabía, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué significa? Cuando me dijeron que esto más yajada y bayat, le dije que sí, pero la verdad que en su momento, 12 años atrás, no lo sabía qué diferencia había, y me hubiera gustado que me lo explicaran. Me parece que es una linda oportunidad para que vos puedas contarle qué es la yajada y qué es el bayat, brevemente antes de darlo. En este caso, si es que logra conectarse, porque tenemos algunos problemas de conectividad, me dicen que sí, no vamos a darle yajada a él, yo la voy a dar la yajada porque hay otra gente que no tiene nada que ver con el caso de él, porque él ya es musulmán. Él ya tomó yajada, y yajada se puede dar 200 veces por día, pero en realidad, como hacerte musulmán se hace una sola vez. Luego la podés repetir, y es bueno repetirla 50 veces por día, no importa. Pero así que hoy vamos a dar la yajada, no para él, aclaro esto porque es importante. La yajada es
el reconocimiento de que no hay más Dios que el único Dios y que el profeta Muhammad es su enviado y su representante. Es el primero de los pilares que nos convierte en musulmanes, es decir, sin ese comienzo no hay nada. Hay gente que me ha venido y me ha dicho, yo estoy haciendo el Ramadán, dio la shahada, no, está haciendo las cosas al revés. Es decir, Claro. primero que nada hay que dar la shahada. El primer paso para convertirse en musulmán, inshallah, es ese reconocimiento ante testigos o, si la situación lo amerita, con testigos espirituales, porque no vamos a dejar de darle la shahada a alguien porque no tengamos dos personas al lado. Maulana nos enseñó eso también, que lo importante hay que ponerlo donde realmente es lo importante. Entonces, la shahada es una demostración de acto de fe. Y es un primer paso que nos abre la puerta al largo camino que nos va a convertir en musulmanes. El bayat, debo recordarles que el bayat nace, por primera vez esa conexión se da en el desierto de Arabia, cuando el santo profeta Muhammad decide hacer la primer peregrinación. No la primera peregrinación que hizo, sino la primera peregrinación que él decide hacer, y que los Quraysh lo frenan, le dicen que no puede circunvalar la Kaaba, y él se queda con un grupo de sahabas en las montañas circundantes y manda a Seydina Umar. A Usman. Usman. ¿Umar o Umar? Usman. A Seydina Usman, yo creí que era Umar, a hablar con los Quraysh, y por ahí llega la información de que lo habían matado. Los famosos correveidiles, ¿no? Entonces el santo profeta Muhammad se para y hay un árbol que todavía está. La otra vez yo hice circular la foto que alguien me mandó de ese arbolito, que era mucho más chiquito, y les llama a todos los compañeros, y es la primera vez que se da bayat, que es el mismo bayat, las mismas palabras, mejor pronunciadas por él, por supuesto, que vamos a hacer dentro de un rato, y que es la unión, el reconocimiento de que tenés un maestro, un guía, que reconoces al santo profeta Muhammad y que estás dispuesto a dar la vida por él. Nuestra tarika, que les recuerdo, la orden, la muy noble y gloriosa orden Sufi Naqshbandi, nació del corazón del santo profeta Muhammad, es la única de las 41 órdenes sufis que componen el Islam. Por supuesto que hay un montón de subórdenes creadas luego a partir de cierta gente. 40 órdenes creó Seydina Ali, y la única orden creada por Abu Bakr as-Siddiq del corazón del santo profeta Muhammad es la orden Naqshbandi, por lo cual el bayat está desde el primer momento con nosotros, y significa que toda la gente que hoy tome bayat y en cualquier momento tome bayat, este señor que está a mi lado, Maulana Sheikh Mohammed Adil al-Naqshbandi Rabbani, como antes me lo dio su padre del otro lado, me autorizó a recibir ese bayat, a ser el canal para recibir ese bayat que va a ellos. O básicamente a él. Entonces Maulana toma a esa gente, y esto es muy importante, en ese momento se convierten en bebés recién nacidos. Porque todos los pecados cometidos hasta el momento ese desaparecen. Como decía Maulana Seinassin siempre que contaba decía, no se preocupe, la hoja limpia la ensuciamos enseguida. Sabiendo que nuestros pecados se van y vuelven con una velocidad espantosa. Entonces el bayat es nuestra conexión de corazón a corazón, más allá de nuestra mente, más allá de nuestro intelecto, más allá de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestro todo. El bayat es indisoluble, irrompible, no se puede sacar, no podemos hacer nada por que desaparezca una vez que lo hicimos. Nada. Incluso todos los delitos sabidos y por haber pecaminosos que cometamos no tienen nada que ver con el bayat, que está hecho como un cuño. Allí Maulana decía que era como un sello que nos ponen en el corazón y que queda indeleble hasta el fin de los tiempos. Mashallah, inshallah. Gracias, Jay, de corazón. Gracias por tu tiempo. Disfruto mucho, inshallah se repita. Inshallah pronto pueda verte en persona también y todos te podamos ver. Inshallah. Te quiero decir algo más. Estamos en el día del Urs de Maulana Sheikh Nassi Nadir al-Haqqani, empezó anoche,
el URSS islámico. La familia decidió en su momento, y para mí con muy buen criterio, usar la fecha occidental, el 7 de mayo, como fecha clave, por una muy sencilla razón. Maulana había hecho su mayor desarrollo de tarika en Occidente, y entonces yo no participé en eso, por supuesto, pero entiendo que se hizo como una cosa de que quedara fijo el día. No obstante, hay un día islámico, y es desde anoche hasta el Magrib de hoy, donde se cumple el 7º año de la desaparición física de nuestro maestro Maulana Sheikh Nassim. Es un día para recordarlo, para esto, así que lo que hicimos hoy justo fue, esto no estaba planeado, Mashallah es nuestro Ursa Maulana, así que te agradezco, Mashallah. Increíblemente nos salió redondito, porque fue hablar de Maulana Sheikh Nassim, y alhamdulillah recordarlo con alegría, y que es lo que a él le gustaría, y con veracidad, sobre todo con veracidad. Alhamdulillah, Sheikh, te agradezco de corazón. Inshallah esto le sirva a la gente para conocer más a Maulana a través de tu experiencia. Así que, amén. Alhamdulillah, bendiciones para todos, Sheikh. Y gracias a vos por el trabajo que haces, realmente, mashallah, yo sé que no te es fácil, porque apostar a esto no rinde billetes, y vos vivís de tu trabajo, pero alhamdulillah, realmente haces un trabajo de difusión de todas estas cosas, y sobre todo de separar la paja del trigo y de la honestidad de la deshonestidad, sin ningún prejuicio para cualquier tarika y para todo. Así que realmente pido una bendición especial para vos y para toda tu familia, que Alá te compense, y te compense bien, que te dé lo mejor del dunya, pero que te dé lo mejor de la gira. Amén, gracias, Sheikh, gracias por todo. De nada, Wakil, mashallah. Ahora seguí con nosotros, que vamos a pasar a Yacine de Colombia. Un minuto me dicen acá. De mientras aprovecho y saludo a toda la gente, subhanallah. Yo ahora aparezco mirando para el costado porque estoy mirando a la televisión para verlos. Si no, tengo que mirar a la cámara. Así que ahí miro la cámara y los saludo a todos. Bienvenidos a todos, mashallah. Es un gusto. Disculpen la demora en todos estos semanas anteriores, que los he tenido un poco perdidos, pero estuvimos un poquito complicados de salud. Alhamdulillah estamos bien, y alhamdulillah estamos fuertes, pero fueron un par de semanas con algunas complicaciones que nos obligó a no poder estar presentes en la anterior, y como consecuencia este día tendríamos que estar haciendo un dhikr, así que les pido disculpas, pero en 2 semanas, si Dios quiere, vamos a estar haciendo nuevamente un dhikr con todos ustedes. Así que bienvenidos. Estamos con Yacine ya. Ponémelo en pantalla. Bájame el... Ahí está, mashallah. Yacine, salam aleikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, bienvenido. Aleikum salam, che, qué gusto. Alhamdulillah, el gusto es nuestro. Mashallah, Colombia es un país muy querido para nosotros, que hemos visitado 6 veces, y alhamdulillah, muy bienvenido. Me gustaría que cortito le contaras a la gente por qué vas a tomar bayat hoy. Por el efecto de sus palabras en los sobre mi corazón. ¿Pero vos tuviste un sueño? Sí, por supuesto. Un sueño. Yo quería contactar a usted antes, pero esperé, y Maulana Sheikh Nassim, en un jardín, le pregunté a él, mira, yo quiero contactar con Sheikh. Dijo, ¿y por qué no le escribes una nota? Nada más. Y eso hice. Alhamdulillah. Bueno, mashallah. Bueno, vos ya sos musulmana, así que sabés perfectamente lo que significa. Yo lo voy a leer ahora las palabras, y a la hora de repetir te voy a decir repetí con nosotros. Todo el que quiera tomar bayat o renovar su bayat es bienvenido. Como hay gente que de pronto va a tomar bayat y todavía no dio la shahada, voy a dar primero la shahada, que también la repetimos todos, simplemente por el hecho de juntar baraka. Ashhadu Anna La ilaha illallah Ashhadu Anna Muhammadan Abduhu wa Habibuhu wa Rasuluhu wa Rasuluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wa
وفقنا في الله ورحمة الله علينا شيء شجعنا المؤمنين وانصرنا القلب الكفر وانصر سلطان مسيسة الفاتحة. Y ahora Bayat. Pongo mi mano, todos ustedes levanten su mano así, la mano derecha por supuesto. Escuchen hasta que yo diga que repitan fuerte con nosotros. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Subhana rabbuka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila sharafi nabi sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi kiram wa ila mashayikhina fi tarikati najwandiyati laliya hasatan ila ruhi mami tarikati ba'auti kalika khwaja shahwa haudin nashwan Muhammad al-Waisi al-Bukhari wa ila maulana sultani أولياء الشيخ عبد الفايسة الإستاني واستاذ أستاذنا الكادي ودخاني واستاذ أستاذنا مولانا الشيخ ناسي ناديل الخكاني واستاذ أستاذنا مولانا الشيخ محمد عديل النشباندي الرباني سيدنا المهدي عليه سلام جبن الله جبن الله إن الذين جواجي أنك إنما جواجي أن الله جبد الله فوق أيديهم فمن نكس فأن إن جنكوس لنفسه ومن أوفى بما أخذ ألا يلاخ فسيؤتيه الرنسيمة. Repitan todos. Allahu, 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 حسبنا الله ونعم الوكيل يانا المولانا يانا المصير وفرانك الروانا وليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Alhamdulillah, mashallah, mabruka, bienvenidos a todos y a Yacine en particular. Vos ya estás en contacto con nuestro representante en Colombia, que es Abdul Ahad, y inshallah vamos a seguir en contacto por WhatsApp. Cualquier cosa que necesites, tus órdenes, muy bienvenido. Ya escuchaste antes que hoy, por un ratito, sos como un bebé recién nacido sin pecados. Ya te vas a encargar de ensuciar la hoja, no te preocupes, pero bueno, alhamdulillah, bienvenido, mashallah. Muy bienvenido, Yacine, que Alá bendiga a Colombia, que Alá bendiga a la buena gente de Colombia y de todo el resto de América, que Alá bendiga a los creyentes, los proteja, los cuide de toda catástrofe, de todo mal natural o invocado por el hombre, de pestes, de virus, de terremotos, de azotes, de la gente mala y de los malos, nos mantenga lejos, nos proteja, alhamdulillah, a toda la buena gente de América. Que Alá te dé lo mejor del dunya y lo mejor del akhira, que Alá te proteja, que Alá te bendiga, que Alá te cuide y que pronto nos podamos ver cara a cara. Fatiha. Mashallah, muy buenas noches y tardes a todos. Para todos, que Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos en 2 semanas, si Dios quiere, en un díker. Muchísimas gracias por estar presentes. Salam alaikum.
آن کس که از او چرخ و هوا رقص کنند، جانها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند. در گوش تو گویم که کجا رقص کنند. هر ذره که در هوا در هامون است، نیکو نگرش که همچو ما مفتون است. هر ذره اگر خوش است اگر محزون است، سرگشته خورشید خوش